buenas tardes. Esta es una hora bastante difícil para el auditorio, pero debemos comenzar en punto y terminar en punto. La recomendación que nos hacen. Tengo el honor y el placer de presentarles a los dos primeros conferencistas en el simposio de enfermedades huérfanas. La doctora Ana Cristina Montenegro, egresada de la Universidad de La Sabana en Bogotá, especialista en medicina vascular de la Universidad de Antioquia y especialista de medicina interna de la Universidad del Bosque. Actualmente trabaja en el Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá, en donde es la jefe de Clínica de Anticoagulación y Medicina Interna Vascular, la Clínica de Hipertensión Arterial y Riesgo Cardiovascular y la sección de Medicina Interna General Ambulatoria, profesora clínica también de las Universidades de los Andes y el Bosque. Ella y el doctor Carlos Alfonso interlocutarán en el tema de la trombosis a la hemoglobinuria paroxística nocturna. El doctor Carlos Alfonso es internista y especialista en medicina crítica, Universidad del Zulia, máster en cuidados intensivos cardiovasculares de la Universidad TEC, especialista en terapia ECMO de la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga, actual fiscal nacional de la ACMI y coordinador de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Santa María del Caribe en Valledupar. Bienvenidos, doctores. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá en este simposio de enfermedades raras. Junto con el doctor Quiñones quisimos hacer una aproximación a la hemoglobinuria paroxística nocturna desde la trombosis. Y es que verdaderamente no venimos a hablar de hemoglobinuria paroxística nocturna, sino venimos a hablar de trombosis y de por qué cuando nosotros tenemos un paciente con un evento tromboembólico en un sitio inusual o cuando tenemos un paciente con una gran carga trombótica, debemos descartar dentro de las etiologías que no son frecuentes, pero pueden salvarle la vida a un paciente, la presencia de hemoglobinuria paroxística nocturna. Si bien sabemos que esto es una enfermedad de tratamiento esencialmente por hematología, vuelvo y repito, no es nuestro fin hablarles a ustedes desde la perspectiva del manejo de la enfermedad, sino cómo pensar en la enfermedad, cómo tamizarla, porque muchos de ustedes van a estar en ciudades intermedias en donde el diagnóstico de esta patología no es tan difícil y podemos aproximar a un paciente y tratarlo de manera correcta. Desafortunadamente, a modo de introducción, la trombosis asociada a la HPN no se cura con la anticoagulación, como la mayoría de las trombosis. Entonces, al detectar esta patología, pues lo que vamos a hacer es poder evitar que este paciente se retrombose y extienda su evento trombótico, porque desafortunadamente el tratamiento anticoagulante no es la base del manejo de las trombosis de estos pacientes. Entonces, le voy a dar pie al doctor Quiñones, que nos va a contar el caso clínico, un caso de la vida real que tuvo él en la unidad de cuidado intensivo, y con esto pues vamos a empezar a desarrollar este tema. Sí, muchas gracias, doctora, de verdad es un placer compartir con usted este escenario. Es un paciente que me dijiste que el mouse vuelve a molestar. Esta mañana estaba molestando también. Es un paciente que nos llegó a la clínica, aquí. Bueno, estos son los conflictos de intereses suyos, doctora. Así es. Es una paciente de 45 años, femenina, que nos ingresa a la urgencia porque venía presentando una sintomatología que era muy llamativa, que era cansancio, tenía mucha fatiga, tenía mucha debilidad y además de eso venía presentando disfagia. Cuando yo la reinterrogo, esta paciente me contó
que meses anteriores, esto fue en el mes de febrero, meses anteriores, para el mes de octubre, había consultado por una diarrea, dolor abdominal y diarrea. Le diagnosticaron con un coprológico una enterocolitis y la enviaron para la casa. Pero además de eso, antes le hicieron el favor de solicitarle una endoscopia digestiva superior y una colonoscopia. Alcanzó a hacerse una endoscopia digestiva superior y el resultado fue varices esofágicas de gran tamaño. Entonces teníamos en el contexto una paciente, doctora, con unas varices esofágicas de gran tamaño, tenía astenia, tenía dinamia y te estaba presentando disfagia. Y la disfagia ha venido siendo progresivo desde octubre hasta el mes de febrero que yo la vi, y ya venía la disfagia siendo a sólidos inicialmente, luego empezó a ser a líquidos. Le hacemos unos exámenes de laboratorio y lo llamativo en el examen de laboratorio que tenía una anemia, hemoglobina de Nocho, las plaquetas estaban normales y tenía la creatinina normal, pero la LDH estaba elevada en 1400. Entonces teníamos un paciente o una paciente femenina con unas varices esofágicas de gran tamaño, tenía anemia, tenía disfagia, tenía dolor abdominal. Y el dolor abdominal me decía que era persistente, la habían tratado para el colon, había ido donde un hepatólogo. Entonces yo digo, bueno, como una paciente con este joven, le reinterrogué si tenía hábito alcohólico para pensar en una cirrosis hepática, me dijo que no y le pido una ecografía abdominal. Le hago una ecografía abdominal y me dicen que el hígado está normal, pero en el Doppler esplenoportal muestran esto. Le pedimos una angiotomografía y la angiotomografía muestra que tiene una trombosis de la vena suprahepática. Entonces teníamos ya una paciente que tenía una trombosis, como dijo la doctora, en un sitio casi que inusual. ¿De acuerdo? Joven, con una varices esofágica, con una trombosis, tenía un síndrome de Buchiari, anemia y una LDH elevada. Con esos hallazgos clínicos, entonces, ¿ustedes qué les pedirían, doctora? Bueno, pues en ese escenario podríamos utilizar muchas cosas. Probablemente lo primero que no deberíamos utilizar es la imaginación, porque cuando usamos la imaginación empezamos a pensar en cosas muy raras y de verdad pedimos exámenes que muchas veces son innecesarios. Definitivamente hacer un estudio completo de trombofilia en una trombosis de sitio inusual es algo no indicado, y adicionalmente en las trombofilias que deberíamos solicitar, una solicitud de una LDH pues nos puede llevar al diagnóstico de una HPN. Entonces, identificar el evento trombótico, mirar en trombosis de sitios inusuales, recuerden las más importantes: trombosis de senos venosos, trombosis espleno-mesentérica y trombosis portales, y por supuesto interrogar por otras patologías que haya tenido el paciente previamente, preguntarle si ha tenido eventos tromboembólicos previos y descartar antecedentes explicables de esta trombosis, pues son muy importantes. En el manejo de este evento, pues nosotros obviamente le pondríamos anticoagulación, pero la pregunta más allá de la anticoagulación es si vale la pena hacerle a este paciente un estudio de trombofilia. Y definitivamente en las trombosis portales es muy importante que nosotros consideremos portales tanto Buchiari como trombosis portales y mesentéricas y espleno-mesentéricas. Consideremos como primera medida estudiar a este paciente mutación del gen del JAK. Recuerden que la mutación del gen del JAK se asocia a síndromes mieloproliferativos que están en relación con trombosis de sitios inusuales, y definitivamente atendiendo todas las recomendaciones de las guías en estos escenarios es muy importante buscar hemoglobinuria paroxística nocturna. Otras patologías que habría que descartar, sobre todo porque es una mujer joven, es síndrome de anticuerpos antifosfolípido, ya sea adquirido o primario, y algunas deficiencias importantes como mutación del factor 5 de Leiden heterocigota y mutación de la protrombina, que podrían ser trombofilias relacionadas con trombosis de sitio inusual. Sabemos que no todas las trombosis de sitios inusuales están asociadas a eventos tromboembólicos, y por esa razón es que no debemos hacer un estudio completo de trombofilias. Si ustedes miran en esta gráfica, ustedes pueden darse cuenta cómo los eventos tromboembólicos están relacionados en alguna medida con trombofilias, pero definitivamente no podemos decir que todas las trombofilias producen el mismo riesgo trombótico, y en esos escenarios deberíamos estar, digamos que, atentos a buscar, por ejemplo, las más frecuentes, las que más frecuentemente se relacionan, pero no pedirle a estos pacientes ese panel gigantesco de trombofilias que definitivamente no está indicado.
¿Por qué estudiar estos pacientes? Porque en algunos escenarios, especialmente en síndrome de anticuerpos antifosfolípido y en estos pacientes con hemoglobinuria paroxística nocturna, el diagnóstico de la patología de base, de la trombofilia, va a hacer que ustedes cambien su conducta terapéutica. Acaban de salir hace 20 minutos la revisión de las guías CHEST, que hicieron un panel para revisar las dos guías, y definitivamente en el caso de SAF, el tratamiento de elección por el momento continúan siendo los ABK. Entonces, diagnosticar un SAF sería muy importante y, como les mencioné al principio, el estudio de la hemoglobinuria paroxística nocturna haría que nosotros tuviéramos que ponerle a este paciente un modulador del complemento adicional a la anticoagulación para evitar que hiciera un evento de recurrencia o que hiciera una extensión de su evento trombótico que lo puede llevar a la muerte. Entonces es súper importante descartar esto. Y por otra parte, debemos recordar que la trombosis es la principal causa de muerte en los pacientes con HPN, o sea, los pacientes con hemoglobinuria paroxística nocturna en su gran medida se mueren de esto. Y cuando nosotros miramos la trombofilia, o sea, cómo se relaciona, cuál es el OR de la trombofilia relacionada con el evento tromboembólico, desafortunadamente la HPN es la más trombofílica de todas las trombofilias. No es la más frecuente, afortunadamente para los pacientes, pero cuando uno los mira en OR, definitivamente la HPN es la que más trombosis produce. El riesgo relativo puede llegar a ser 62 veces más en los pacientes con HPN, que es una enfermedad afortunadamente poco frecuente, 15 por cada millón de habitantes, 15 a 16 por cada millón de habitantes, a cualquier edad, en cualquier grupo etario, aunque prefiere los 30 a los 40 años. Y una aclaración, ni es hemoglobinuria siempre, ni es paroxística siempre, ni siempre es nocturna. Entonces, pues si el paciente siempre llegara diciendo, no, es que lo que pasa es que a mí me da hematuria por la noche, pues uno ya sabe que tiene hemoglobinuria paroxística nocturna, pero desafortunadamente ese es el menos del 25% de los pacientes los que hacen hemoglobinuria y definitivamente no necesariamente es nocturna porque estos pacientes se hemolizan crónicamente durante todo el tiempo. Entonces pueden tener exacerbaciones en la noche. Como les dijo el doctor al principio, disfagia, disnea son unos de los síntomas cardinales de la enfermedad. Ya vamos a ver en el contexto fisiopatológico por qué estos pacientes hacen disnea y hacen disfagia. Es importante tenerlos en cuenta y por supuesto la presencia de anemia, una anemia hemolítica con un CUMS negativo, es un marcador que los puede indicar a ustedes de una manera temprana que deben empezar a pensar en esta patología. Como yo les digo siempre, no hay que salir de acá y a cualquier trombosis, hombre, le voy a pedir una LDH porque ajá. No, o sea, hay que empezar a enfocar a estos pacientes y empezar a iluminar un poco el camino. Sin embargo, si tenemos un paciente con una gran carga trombótica, un paciente que se trombose en presencia de anticoagulación o un paciente que tenga anemia y una trombosis, pues sí, definitivamente es hemoglobinuria paroxística nocturna uno de los factores que tenemos que descartar. Entonces vamos a hablar un poquito de la fisiopatología de la enfermedad y para eso le voy a dejar al doctor que nos hable un poquito de cuál es esta producción inapropiada o esta regulación inapropiada del complemento que genera esta patología. Muchas gracias, doctor. La fisiopatología de la enfermedad, entonces, radica en que hay una deficiencia de una proteína que recubre a las células, tanto los glóbulos rojos como los glóbulos blancos, que hablamos de las proteínas C59 y la C55. Estas proteínas están ancladas, la C55 y la C59, estas proteínas, ¿sí señala o no señala? Estas proteínas que están aquí, en el paciente que tiene anemia hemoglobinuria paroxística nocturna, pues los glóbulos rojos no tienen este anclaje a estas proteínas porque tienen deficiencia o una mutación de este PIK-up. Y entonces este PIK-up no permite que la glicoproteína inositol no se produzca y por no producirse entonces no hay CD55 y no hay CD59. Por eso entonces hay una aceleración o hay una descoordinación del complemento y comienza a destruir, o una activación del complemento de forma incontrolada y comienza a destruir nuestras células. Es aquí entonces como vemos, sí, malo, ¿no? Sí, es fatal. Esto aquí, entonces mire, a la izquierda vemos aquí una célula normal donde tiene anclada su proteína C55 y C59.
que indique allá para que... Pero mira, que indico acá y tampoco. Ok, entonces aquí tiene uno normal, pero miren que aquí este paciente tiene el PIC mutado, no tiene la proteína C59 y por eso entonces comienza el complemento, no lo identifica y comienza a destruirla porque no tiene esa expresión de la proteína en la superficie. Las células entonces hematopoyéticas son todas, desde los glóbulos rojos hasta los glóbulos blancos, se comienzan a destruir. Y esto hace que produzca la lesión o el ataque a la membrana de nuestras células, tanto el glóbulo rojo como los glóbulos blancos y las plaquetas, comienzan a producir una lesión microvascular, una hemólisis intravascular, una trombosis, a pesar de que tiene plaquetas bajas, comienza a producir trombosis porque hay aumento de la agregación plaquetaria y al final es lo que va a producir la lesión de todos los órganos. Nuevamente está la forma de una... No, pero este es perverso. Ok, sigamos. Entonces, aquí el complemento tiene varias funciones. Una de ozonización de microbios, marcándolos para la fagocitosis. La otra es la depuración de inmunocomplejos y la generación de respuesta inflamatoria. Además de la formación de complejos de ataque en membrana y de lice celular. Entonces, si nuestro complemento está desordenado, está descontrolado, comienza a destruir nuestros glóbulos rojos porque no encuentra esa proteína C55 ni la C59 y comienza a destruir los glóbulos rojos, comienza a destruir los glóbulos blancos, las plaquetas y consecuente la lesión microvascular, la hemólisis, el daño renal, el daño pulmonar y la trombosis en zonas inusuales. Mira. Ok. Entonces la activación crónica no controlada del complemento induce a consecuencias devastadoras. ¿Y cuáles consecuencias devastadoras? Pues miren, resulta y pasa. Si quieres le das ahí. Ok. ¿Qué pasa? Que entonces cuando el sistema de complemento no encuentra dentro de la membrana, a la superficie de la membrana, nuestras proteínas C55 y C59, se activa el complemento y entonces esto lleva a que el C5 tiene en C5A y C5B. Y este C5A es anafilotoxina potente, hay una quimiotaxis, es proinflamatoria, hay una activación endotelial, hay una activación leucocitaria y es protrombótica. Y por el otro lado, la C5BA produce lisis celular, es proinflamatoria también, hay activación plaquetaria, activación endotelial, y esto lo que lleva al final es la hemólisis, la inflamación y la trombosis intravascular. Si quieres, sigue tú de allá, porque de aquí. Ok, sigue. La hemólisis crónica es la causa subyacente de las morbilidades progresivas y la mortalidad precoz. Claro, porque si comienza a hemolizar, entonces libera la hemoglobina libre, produce daño a nivel renal, produce trombosis a nivel hepático, produce trombosis a nivel cerebrovascular y además, como vimos ahorita en el paciente que les traje, una trombosis en sitios inusuales. ¿Sigue? Hermano, pero no funciona ni para adelante ni para atrás. Mira. Ok. Esta entonces es la explicación de cómo lo hacen. Los eritrocitos no tienen en su membrana la expresión del CD55 y del CD59 y comienzan, miren la forma como el complemento lo destruye, no tiene en su glóbulo rojo, no tiene esa expresión y comienza la hemólisis, comienza a haber hemoglobina libre, aumenta el LDH y hay disminución del óxido nítrico. Y esto se traduce en que si no hay óxido nítrico, el músculo liso del esófago comienza a perder tonicidad y es la causa de la disfagia, de la fatiga, de la hemoglobinuria, de la disfunción eréctil, que es otra causa de consulta. Por el otro lado también hay trombosis, hay insuficiencia renal, hipertensión pulmonar, el dolor abdominal es producto de la hemólisis, de la liberación de la hemoglobina libre y de la LDH elevada, y la disnea, porque hay trombosis pulmonar o hipertensión pulmonar. Esta es la explicación de lo mismo. Doctora, enfréntate al mouse. Bueno, pues definitivamente la trombosis se deriva de esta relación estrecha entre la cascada del complemento y la coagulación
y por supuesto de la hemólisis intravascular. Aquí hay una cosa importante que les quiero mencionar, y es que cuando ustedes buscan en Harrison hemoglobinuria paroxística nocturna, la encuentran como una enfermedad del complemento. Y definitivamente esto no es una enfermedad del complemento, es una alteración en la regulación del complemento. El complemento está indemne, pero está disregulado en su producción, está hiperactivado. Entonces lo que tenemos que buscar es regular nuevamente esto para que disminuya el proceso hemolizante y obviamente disminuya la alta producción de óxido nítrico, que es la que va a estar relacionada en muchos escenarios con toda la patología que se produce. Entonces, como les mencioné anteriormente, el 67% de los pacientes con HPN se mueren de trombosis, y es por esa razón que yo estoy aquí parada, porque las pacientes con trombosis pueden debutar su hemoglobinuria paroxística nocturna con un evento trombótico mayor. Entre el 29 y el 44% de los pacientes pueden presentar eventos trombóticos no mortales o no tan grandes, y definitivamente sabemos que esta trombofilia por excelencia es 62 veces más probable que haga un evento trombótico que un paciente que no tenga HPN, y que ese primer evento trombótico puede ser mortal. Y definitivamente los pacientes se retrombosan si nosotros no le damos el tratamiento correcto a la HPN. Entonces es muy importante que nosotros evitemos la mortalidad por estos episodios, y definitivamente para esto pues tenemos que entender por qué la trombosis se relaciona de una manera tan estrecha con la HPN. Entonces lo primero que pasa es que esa activación de la C5b9, como les había dicho el doctor, produce una disminución en los niveles de óxido nítrico y produce vasoconstricción. Es por esta razón que estos pacientes no solamente hacen trombosis venosas, también hacen trombosis arteriales, hacen trombosis cerebrovasculares, hacen trombosis coronaria, hacen trombosis arteriales periféricas, que también las tenemos que tener en la cabeza. Al producir esa vasoconstricción, las plaquetas se someten a cambios morfológicos en su pared que hacen que se liberen micropartículas que generan agregados plaquetarios, y adicionalmente la liberación del C5, la activación de ese C5A del complemento, produce la liberación indiscriminada de factor tisular y citoquinas proinflamatorias, y adicionalmente producen disminución de la activación del plasminógeno tisular, induciendo una alteración de la fibrinólisis. Por esa razón hacen grandes cargas trombóticas venosas y hacen trombosis de sitios donde normalmente un paciente sin esta patología no haría una trombosis. Lo vemos aquí muy complejamente en esta gráfica que les saqué un pedacito de la gráfica, en donde ustedes pueden ver cómo se interrelacionan la cascada del complemento y la cascada de la coagulación, y miren cuando lo vemos más de cerca. Vemos acá cómo estamos con la activación crónica incontrolada del complemento, el C5b, el C5A, y esto produce como una hemólisis intravascular mediada por complemento. Eso va a producir reducción del óxido nítrico, vasoconstricción, aumento del factor del plasminógeno tisular, daño endotelial, activación leucocitaria y activación plaquetaria, y todos estos factores van a contribuir con la trombosis de la HPN. Es por esa razón que nosotros debemos asegurarle a estos pacientes el tratamiento. ¿Qué tiene que ver esto? Aquí se los muestro de un poquito más gráficamente. Miren cómo esa hemólisis, la activación plaquetaria y la activación leucocitaria van a producir esta liberación de citoquinas, esta hiperagregabilidad plaquetaria, vasoconstricción y por lo tanto trombosis arterial y venosa. Adicionalmente, ustedes saben que la LDH se relaciona directamente con los síntomas y se relaciona directamente con el valor de la LDH y los síntomas. Entonces, por ejemplo, si un paciente tiene dolor torácico y una LDH 1.5 veces el valor normal, esto es el riesgo de tener trombosis es multiplicado por 19. Si tiene dolor abdominal, multiplicado por 17. Si tiene disnea, multiplicado por 10. El riesgo está directamente relacionado con el síntoma y con el valor de la LDH. Es por esta razón que yo no les estoy pidiendo que le hagan citometría de flujo a todos los pacientes, pero sí les pido que le hagan una LDH. Si ustedes están en sospecha de un paciente que pueda tener una trombofilia, hay que hacerle una LDH. Si el paciente tiene la LDH elevada,
buscarle la HPN. Si no tiene la LDH elevada, pues búsquele otra cosa, porque HPN no tiene, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que veamos que puede darle trombosis en cualquier parte. Aquí tenemos los sitios más frecuentes: trombosis venosa profunda, trombosis periférica, trombosis de sitio inusual, Budd-Chiari, por ejemplo, trombosis de senos venosos, y no se olviden de las trombosis arteriales. Entonces, ¿a quién le vamos a buscar una hemoglobinuria paroxística nocturna? A un paciente con una trombosis inexplicable, una trombosis de sitio inusual, una trombosis con hemólisis, o sea, una trombosis con LDH, aptoglobina y recuento de reticulocitos alto, y una trombosis inexplicable con cualquiera de estas anteriores: citopenia, insuficiencia de la médula ósea, confirmación de anemia plásica o hipoplásica, una anemia hemolítica Coombs negativa, como ya les había contado, una deficiencia de hierro refractaria y la presencia de hemoglobinuria, que pues hace el diagnóstico muchísimo más sencillo. Definitivamente, como les dije al principio, si nosotros solamente le damos anticoagulación a un paciente con un evento trombótico con HPN, ese paciente se va a retrombosar y se puede morir de ese evento de retrombosis. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque cuando ustedes tratan a un paciente, ya sea con warfarina, con heparina o con un anticoagulante oral directo, solamente van a ir a ese punto de la activación plaquetaria, a ese punto en donde hay escisión de fibrinógeno, donde hay agregabilidad plaquetaria y donde hay alteración en la morfología de las plaquetas, pero no van a ir al resto del problema, al resto de esa liberación exagerada de óxido nítrico y de esa liberación exagerada de hemólisis y todos los productos secundarios a la hemólisis que también están contribuyendo con la trombosis. Entonces, por esa razón no les sirven los anticoagulantes solos a estos pacientes, y es muy importante que nosotros lo tratemos. Entonces, vamos a hablar ahorita, ya para terminar, el doctor les va a hablar un poquito de la importancia de pedir esa citometría de flujo para que nosotros podamos tener la oportunidad de remitir correctamente a este paciente para iniciar el tratamiento adecuado con el medicamento inhibidor del, regulador del complemento. Entonces, no se les olvide, es súper importante: LDH aumentada, hemoglobina disminuida, aptoglobina disminuida, recuento de reticulocitos elevado y bilirrubina indirecta elevada. Este es el perfil hematológico que va a tener ese paciente. Trombosado con esto, hay que pedirle la citometría de flujo, ¿de acuerdo? Entonces, el paciente presenta una trombosis, lo evaluamos, identificamos los signos relacionados con la HPN, le pedimos estos exámenes: LDH, hemoglobina, aptoglobina, reticulocitos y bilirrubina, y en el caso en el que tengamos el perfil anterior, vamos a derivar ese paciente a hematología. Se los vuelvo a poner para que por favor no se les olvide. ¿Si nos alcanza el tiempo? Dale. No creo, pero Muchas gracias, doctor. Ok, entonces, como la doctora lo explicó claramente, la paciente, sospechar a un paciente que tiene anemia, que tiene una LDH elevada y un CUM negativo, y si está debutando con una trombosis arterial o una trombosis venosa de un sitio inusual, sospechar hemoglobinuria paroxística nocturna. Una de las consideraciones de la hemoglobina paroxística nocturna, que es una enfermedad hemolítica crónica con complicaciones impredecibles y potencialmente mortales. Y como dijo la doctora, si un primer evento de una trombosis en un sitio inusual aumenta el riesgo de mortalidad. Aproximadamente entre el 20 y el 35% de los pacientes con HPN fallecen entre 5 y 10 años porque el diagnóstico no lo estamos haciendo temprano, porque pensamos en otras cosas y comenzamos a hacer otros estudios, y cuando el paciente llega al hematólogo ya ha pasado aproximadamente entre 5 a 10 años. La hemólisis, como lo repetimos siempre, está mediada por el complemento, es la causa subyacente de las enfermedades concomitantes, como es la hipertensión pulmonar, además de eso la enfermedad coronaria, la enfermedad cerebrovascular isquémica y sobre todo el daño renal, porque los pacientes debutan también con insuficiencia renal. Y tenemos pacientes con insuficiencia renal en diálisis que no le conocemos la causa, y resulta que este paciente puede ser un candidato a identificar una hemoglobinuria paroxística nocturna. Durante los 3 años, durante los 2 meses o años que tardan en recibir el diagnóstico, porque como les dije yo, entre los 5 y los 10 años se diagnostica en los pacientes, presentan a menudo daños persistentes en los tejidos afectados que provocan una insuficiencia orgánica sostenida. Y miren aquí, entre más tiempo el paciente le hagamos el diagnóstico, pues mayor va a ser el daño a los tejidos renal, pulmonar, cerebral,
cardíaco, hipertensión al pulmonar, el paciente tiene disnea y tiene una hipertensión pulmonar y estaba haciendo una hemoglobinuria paroxística nocturna. ¿Cómo que el diagnóstico entonces es pedir una citometría de flujo? Y aquí está entonces cómo se realiza una citometría de flujo y a quién se le debe solicitar. Vamos a pasar rápidamente, que nos falta un minuto. ¿Y qué esperamos que nos den en respuesta? Pues el informe debe indicar claramente si ha identificado el clon. El clon lo van a identificar en los glóbulos blancos. Si corresponde, debe indicarse la variación del tamaño del clon, ¿de acuerdo? Y entonces nos van a decir cómo está el glóbulo rojo, si los glóbulos rojos van a estar disminuidos porque están hemolizándose, se están destruyendo. Entonces el glóbulo rojo va a estar pequeño y el clon va a ser del glóbulo blanco. El tamaño del clon debe incluirse para descartar estirpe celular. Esto pues le interesa mucho al hematólogo. Deberá indicarse el porcentaje de células, si son tipo 2 o tipo 3. ¿A qué se refiere con si son tipo 2 o tipo 3? Porque hay unas que tienen un poquito de CD59 y CD55 en su membrana, hay otros que tienen y que no tienen, y entonces eso es lo que se están destruyendo, y a eso es lo que se refiere si son tipo 1 o tipo 2 o tipo 3. Y el análisis de los granulocitos con mayor abono reactivo proporciona la valoración más precisa del tamaño del clon. Entonces existe ya una enfermedad que se llama hemoglobinuria paroxística nocturna, como lo dijo la doctora, que es muy protrombótica, más que otras enfermedades, y que existe también un tratamiento, y el tratamiento es bloquear entonces la vía del complemento. Como hay un descontrol o está el complemento de forma descontrolada, pues vamos a bloquear donde está el problema, que es en el C5. Y ahí entonces existe un medicamento que es el eculizumab, que bloquea el C5, y pues al bloquear el C5, las lesiones por el C5A y el C5B no se van a ver reflejadas, y miren que los estudios demostró que hay una reducción relativa del 32% de enfermedades tromboembólicas con el uso del tratamiento, el 61% de 58, de 95, entre 58 y 95% de los pacientes tratados con anticoagulantes experimentó una enfermedad tromboembólica. O sea, como dijo la doctora, le estaban dando su warfarina, le estaban dando sus anticoagulantes orales y persistía haciendo trombosis. ¿Por qué? Porque no estábamos bloqueando realmente el complemento, que era el que se estaba encargando de producir la hemólisis y la trombosis intravascular. Aquí vemos cómo eculizumab dio lugar a la mejora continua en la estabilización de la función renal. Estos pacientes, miren aquí cómo demuestran que el paciente que tenía enfermedad y estaba en daño renal, unos mejoraron o no hubo cambios. ¿Qué quiere decir? Que al darle el medicamento mejoró la función renal, incluso se pueden liberar de la diálisis, o no empeoró la enfermedad. Si estaba en un estadio 2 a estadio 3, no empeoró a estadio 5, y si estaba en estadio 5 en diálisis, mejoró, y algunos pacientes se liberaron de la hemodiálisis. Miren cómo el tratamiento con eculizumab mejoró la capacidad de vida residual mediada por, nos bloquearon, el utilizar el eculizumab, pues claro, el paciente tenía su disfagia, tenía su disnea, y mejoró la calidad de vida porque el paciente mejoró la disnea, mejoró la disfagia, porque estábamos bloqueando el C5, que era el que estaba encargándose de la trombosis. Además de eso, el utilizar el tratamiento disminuyó el riesgo de tener trombosis, además mejoró la calidad de vida. Mire cómo aquí muestra en las gráficas cómo la fatiga y la disnea mejoraron. Ya van para terminar. Y miren aquí cómo mejoró en tiempo la calidad de vida en la primera semana que se colocó el medicamento, a las 2 semanas, entre 2 y 3 semanas, entre 2 y 6 meses, y luego cómo se mantuvo en tiempo a largo plazo el utilizar el medicamento. El paciente no volvió a hacer más trombosis y mejoró la supervivencia. Doctora. Muchas gracias. Por favor, no se les olvide, trombosis de sitio inusual, paciente con anemia, una LDH, y en el caso en el que lo encuentren de esa forma, solicitarle a ese paciente una citometría de flujo para HPN. Muchísimas gracias. Bueno, es una lástima que la premura del tiempo nos haya impedido culminar con la conferencia del doctor Quiñones y de la doctora Montenegro. Magnífico.
magnífica y alucinante conferencia en un tema que creo yo desconocemos en la gran mayoría de quienes estamos aquí. Muchas gracias. Invito a la doctora Lady Prada, médica egresada de la Universidad de los Andes, especialista en medicina interna y epidemiología clínica de la Universidad del Bosque, especialista en neumología de la Universidad de La Sabana, máster en déficit de alfa-1 antitripsina de la Fundación Universitario San Pablo y de la Sociedad Española de Neumología, miembro de la Sociedad Colombiana de Neumología, Latinoamericana de Tórax y Sociedad Respiratoria Europea. Actualmente es neumóloga de la Fundación Neumológica Colombiana, en el Centro Cardioinfantil, ¿no? Acá, y coordina los centros de excelencia en asma y EPOC de esta institución. Bienvenida, doctora. ¿Cuál de los dos? Muchas gracias. Por acá. Bueno, muchas gracias por la invitación. La idea de este simposio es aprovechar para que conozcamos que existen enfermedades como las que ya nos presentaron en la charla previa, y me corresponde a mí hablar de una condición que no es tan frecuente, pero les voy a mostrar información nacional, que es el déficit de alfa-1 antitripsina. Entonces vamos a hablar del diagnóstico al tratamiento de esta enfermedad. Estos son los 6 puntos que quiero que revisemos en estos minuticos, iniciando con qué es la enfermedad, cómo se presenta, qué datos tenemos en nuestro país con respecto a la frecuencia de presentación de esta patología, la patogenia, las manifestaciones clínicas, cómo se realiza el diagnóstico y cómo desde la medicina interna pueden apoyarnos en ese proceso de diagnóstico, y en términos generales cómo es el tratamiento. Esos son mis conflictos de interés. Entonces, para saber qué es el déficit de alfa-1 antitripsina, primero tenemos que comenzar por lo básico, y es qué es la alfa-1 antitripsina. Es una glicoproteína circulante que se codifica por el gen de la serpina 1, que está localizado en el cromosoma 14 y que se expresa principalmente en el hígado, donde se sintetiza esta proteína y de ahí se secreta a la sangre. ¿Cuál es su función? Principalmente proteger a los pulmones de los efectos de las proteasas, neutralizando el exceso de la lactasa libre y de la proteinasa 3, que en procesos inflamatorios o infecciosos los producen y los liberan los neutrófilos activados y las bacterias invasoras, y así evita la excesiva degradación de la elastina y el colágeno tipo 4 del tejido conectivo. Y es por esto que el déficit de esta proteína genera diferentes manifestaciones, siendo la más frecuente el compromiso a nivel pulmonar. La alfa-1 antitripsina, aquí se las presento, es una glicoproteína que tiene 394 aminoácidos, 3 cadenas laterales de carbohidratos, tiene una estructura globular, su tamaño es de medio, su peso es 52 kilodaltons, es hidrosoluble, difusible en tejidos y su vida media es de más o menos 5 días. Vale la pena aquí que recordemos, siendo una proteína no tan conocida por la mayoría de los médicos, que este hace parte, al igual que la PCR y la BSG, de los reactantes de fase aguda. Por tanto, los niveles plasmáticos de la alfa-1 antitripsina se pueden duplicar rápidamente en respuesta a estímulos inflamatorios e infecciosos. Entonces, muchas veces cuando nosotros medimos niveles de alfa-1 antitripsina, preferimos medir también en ese mismo momento el hemograma, la PCR, para verificar que no estemos frente a un resultado falsamente elevado. Y ese aumento de la alfa-1 antitripsina puede mantenerse hasta por 1 a 2 semanas. El déficit de esta proteína, de la alfa-1 antitripsina, es una condición genética rara que se transmite por una herencia autosómica codominante, pero se expresa clínicamente de manera recesiva, y lo que se produce por niveles anormalmente bajos de la alfa-1 antitripsina, tanto en sangre como en los tejidos.
¿Qué ocurre en el déficit de alfa-1 antitripsina? La polimerización de esta proteína y la retención en el retículo endoplasmático rugoso de los hepatocitos produce el daño a nivel hepático, y la ausencia de esta proteína es la que produce el daño a nivel pulmonar. Y vamos a ver que dependiendo de esa mutación y del grado de severidad del déficit sérico es que se producen las manifestaciones clínicas de esta patología. Por lo que les acabo de mencionar, y lo vamos a ver ahorita en un poco más de detalle, predispone al desarrollo de diversos tipos de hepatopatías, enfisema a nivel pulmonar, bronquitis crónica, y también se han descrito algunos casos relacionados de bronquiectasias y asma bronquial de difícil tratamiento. También se ha relacionado este déficit, pero ya cuando los niveles séricos son muy bajos, con paniculitis neutrofílica y poliangeitis granulomatosa. Vamos a hablar de la epidemiología. Es una enfermedad rara, como ya les mencioné previamente, pero sí hay datos no solamente a nivel mundial, sino también en Colombia, y en la siguiente diapositiva les voy a mostrar los resultados de un estudio que publicamos recientemente. A nivel mundial, la prevalencia está más o menos en un caso por cada 2.000 a un caso por cada 5.000 individuos. En Latinoamérica también hay resultados que los vamos a contrastar contra los de Estados Unidos, donde la prevalencia es de 1 en 5.000. En Brasil, para el año 2020-2023, se realizó un estudio en el cual tomaron todos los pacientes adultos con diagnóstico confirmado de EPOC y les hicieron las pruebas genéticas, y se detectó que había una prevalencia de déficit de alfa-1 antitripsina en 2.8% de esos pacientes en Brasil, y que el genotipo ZZ, que es el que se relaciona con el déficit más severo de la enfermedad, era de 0.8%. Y en Argentina hicieron un estudio muy similar, pacientes con EPOC mayores de 40 años, y encontraron que la prevalencia ajustada para este grupo de pacientes era de 0.83%. Levanten aquí la mano, aunque somos poquitos. ¿Cuántos han visto un paciente con déficit de alfa-1 antitripsina en su consulta? Aquí el doctor, 2, 3, atrás. Bueno, pues les cuento que sí existe en Colombia la enfermedad. Como ustedes tres ya han visto esos pacientes, aquí les traigo también los datos del estudio que publicamos en el año 2023 en BMC Pulmonary Medicine, que se llamó el estudio PREDAT-COL, pues por las siglas que incluyen prevalencia de déficit de alfa-1 antitripsina en Colombia. Hicimos un estudio descriptivo de corte transversal en el que participaron 7 centros de neumología, entre ellos la Fundación Neumológica, y recogimos información clínica y tomamos muestras de genotipo en pacientes con diagnóstico de EPOC mayores de 40 años. ¿Qué encontramos? Primero, se recolectaron datos de 1.107 pacientes. De esos 1.107 pacientes con EPOC, el 13%, que corresponde a los 144 que ven en esta tabla, tenían alguna mutación relacionada con déficit de alfa-1 antitripsina, que eso corresponde a una prevalencia de 13% de la mutación. No estoy hablando del déficit severo, que corresponde a la enfermedad que requiere tratamiento. Al comparar características como la edad, el índice de masa corporal, la edad de inicio de los síntomas, la edad del diagnóstico y la frecuencia de exacerbaciones moderadas y severas en el año previo a la toma de estos datos, no hubo diferencias significativas entre el grupo de pacientes con EPOC sin mutaciones y el grupo de pacientes con EPOC con alguna de estas mutaciones. Y al contrastar esos 144 pacientes contra los niveles séricos de alfa-1 antitripsina, solamente el 2.07% tenían déficit sérico severo de esta proteína, y por tanto serían los que se beneficiarían de tratamiento con suplencia. Aquí vemos la distribución de las diferentes mutaciones que se encontraron. Es muy raro, pero encontramos una paciente con la mutación nula Q0 Matagua. De hecho, esta paciente es de la Fundación Neumológica Colombiana, y sus niveles séricos, para que se hagan una idea, están en 83 más o menos, y un paciente tiene 2 alelos nulos, ZZ. Este paciente, que les voy a mostrar más adelante sus valores séricos en la presentación,
Tenía para ese momento 56 años, diagnóstico de EPOC desde los 45, nunca le habían pedido niveles de alfa-1 antitripsina y el nivel de enfisema era muy severo. Por tanto, ya tenía una enfermedad avanzada en manejo con triple terapia broncodilatadora y con síntomas persistentes en el tiempo. ¿Cómo se produce la enfermedad? Y aquí vamos a hablar un poquito sobre la patogenia. Primero, el compromiso pulmonar. Es claro que al ser una enfermedad rara, tenemos que analizar los pocos casos que se conocen en la consulta y se describen en la literatura, y por esto también es que no se conoce por completo el mecanismo principal para que se desarrolle el enfisema a nivel pulmonar. Pero se han propuesto diferentes mecanismos. Uno de ellos, y el que se acepta más a nivel general, es que se forman polímeros intrahepáticos de la alfa-1 antitripsina mutada dentro del retículo endoplásmico, lo cual lleva a que no salga del hígado y a nivel sérico hay una disminución de esta concentración y también a nivel tisular, específicamente en el pulmón. Esto favorece un desequilibrio proteasa-antiproteasa en el tejido pulmonar y lleva a que se sobreexprese de manera anormal la elastasa libre del neutrófilo y nuestros alvéolos pasen de ser esto a ser unos alvéolos con enfisema, con toda su arquitectura totalmente alterada, y se favorezca un proceso crónico de inflamación, destrucción, reparación a nivel alveolar, lo cual lleva a ese daño irreversible de los alvéolos, y pues ya lo que encontramos nosotros en la consulta son pacientes con un enfisema muy severo. ¿Qué ocurre con la elastasa libre del neutrófilo? Esta elastasa puede activar diferentes vías. Una de ellas está relacionada con la escisión de proteínas, como es el surfactante, las inmunoglobulinas, y se ha descrito que pacientes con déficit de alfa-1 antitripsina se exacerban más porque también tienen algún grado de inmunodeficiencia por el efecto también de la elastasa. Otro de los efectos es la degradación del tejido conectivo, la liberación de interleuquinas como la interleuquina 8, la escisión de receptores de membrana y la activación de simógenos. Siendo la alfa-1 antitripsina la principal inhibidora de esta elastasa de neutrófilos, al no estar inhibida, pues se potencian todos estos efectos que les muestro en este diagrama, amplificando el mecanismo de lisis proteolítica del tejido conectivo pulmonar y por tanto generándose el enfisema. Hay un dato muy importante, y es que el principal factor de riesgo para desarrollo de la EPOC, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, es el tabaco, la exposición a humo de cigarrillo. Los pacientes con déficit de alfa-1 antitripsina que fuman tienen un deterioro más acelerado a nivel pulmonar, y el enfisema del paciente que fuma usualmente se describe como el que se localiza en lóbulos superiores, y que el paciente con déficit de alfa-1 antitripsina es el enfisema que se localiza en lóbulos inferiores. Pero lo que hemos visto es que eso no es patognomónico de la enfermedad. Un paciente con déficit puede tener enfisema en campos superiores e inferiores y estar potenciado por el consumo concomitante de cigarrillo. En el hígado, ¿qué ocurre? Se acumulan polímeros de la alfa-1 antitripsina, como ya se los describí, dentro del hepatocito, y se activan diferentes vías de proteólisis. Esta acumulación de polímeros podemos verla aquí en estas dos microfotografías, donde se ven esos gránulos intracitoplasmáticos de la alfa-1 antitripsina, que en esta microscopía electrónica de una biopsia hepática de un paciente con una mutación homocigota ZZ están marcadas con estos asteriscos. Esos acúmulos activan la proteólisis, activan caspasas y estrés oxidativo que lleva a la muerte de los hepatocitos, activando la regeneración celular crónica y llevando a que el paciente pueda tener fibrosis hepática. En esta tabla pueden ver cómo se correlacionan, o qué tan frecuente más bien es la presencia de las diferentes mutaciones y cuáles son los efectos en niveles plasmáticos de la alfa-1 antitripsina, y según esto, qué tanto riesgo hay de compromiso pulmonar y de compromiso hepático. Entonces, lo que pueden ver aquí es que los alelos nulos son pacientes que no tienen alfa-1 antitripsina sérica, niveles en cero.
tienen un alto riesgo de enfermedad pulmonar, pero como no se produce, pues no se acumula en el hígado, entonces no tienen enfermedad hepática, ¿sí? ¿Cuándo se presenta enfermedad hepática? Cuando hay algunas mutaciones donde la deficiencia no es severa, si hay algunos niveles séricos de la proteína, y casi siempre cuando hay compromiso hepático también se presenta compromiso pulmonar. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Y aquí ya vamos casi en la mitad de la conferencia. El primer síntoma, disnea, hasta casi en el 90% de los pacientes. Estos pacientes tienen un fenotipo más bronquítico crónico, tos, expectoración hasta en un 50%. A la auscultación, pues por el grado de enfisema, los ruidos respiratorios usualmente están disminuidos, y cuando tienen una enfermedad pulmonar muy avanzada y una hipoxemia crónica pueden presentar dedos en palillo de tambor. ¿Qué vemos en los paraclínicos? El primer paraclínico que tenemos todos a la mano es una radiografía de tórax. ¿Qué se ve? Pues se ven los pulmones grandes, esos signos de hiperinflación pulmonar, aplanamiento de los diafragmas, aumento del espacio retroesternal en la lateral. En la espirometría, pues vamos a ver que secundario al compromiso bronquial vamos a detectar una alteración obstructiva con diferentes niveles de severidad sin respuesta al broncodilatador. Y en la tomografía no es infrecuente encontrar hasta en un 23% de los pacientes bronquiectasias. Entonces vamos a ver más adelante en quiénes sospechar déficit de alfa-1 antitripsina, no es solamente el paciente con enfisema. El espectro de pacientes es un poco más amplio y tiene que ver pues con toda esta fisiopatología que les comenté. Este es un caso que no es de nuestra institución, pero sí lo encontré publicado en la literatura, de unas imágenes de tomografía de un paciente adulto con una mutación ZZ relacionada con déficit severo, déficit grave del alfa-1 antitripsina, y aquí vemos que el enfisema en este caso no es solamente de lóbulos inferiores, como se ve aquí a la derecha, sino también se presenta en lóbulos superiores. Hay una gran destrucción del parénquima pulmonar, disminución de la vascularización en los lóbulos inferiores, y si vemos el resto de cortes, signos de hipertensión pulmonar también, que empeoran los síntomas que refieren estos pacientes. Hay otras manifestaciones mucho más raras, les mostré lo más frecuente, pulmonar, dependiendo de la mutación, compromiso hepático también, pero a nivel sistémico pueden haber otras manifestaciones, paniculitis necrotizante, psoriasis, urticaria crónica. A nivel vascular pueden haber también eventos tromboembólicos venosos, pueden tener vasculitis, enfermedad renal secundaria al compromiso también por vasculopatía, uveitis. Como ven, hay otros órganos que se pueden comprometer en menor frecuencia, pero sí se ha descrito esta presencia de compromiso extrapulmonar. ¿En quién lo debemos sospechar en la consulta? Muy importante, no solamente nosotros, con todos los pacientes con EPOC tenemos la indicación de solicitar unos niveles séricos de alfa-1 antitripsina, sino también en pacientes con enfisema pulmonar, que lo detectemos antes de los 45 años. Por más que haya fumado desde los 12 años, no puede tener un paciente con una edad tan baja, 45 años, un nivel de enfisema muy severo. El tercer escenario, pacientes con enfisema sin un factor de riesgo conocido. Eso es bastante infrecuente, pero se encuentra en la consulta. Los pacientes con enfisema predominantemente basal, ya les dije que no es patognomónico, pero casi siempre se debe sospechar. Pacientes con asma con espirometría que no se normaliza a pesar del tratamiento adecuado y que yo le he descartado fallas en la adherencia, técnica inhalatoria como causas de que no se normalice la función pulmonar. Adultos con bronquiectasias, hasta la cuarta parte tienen déficit de alfa-1 antitripsina, adolescentes que tengan obstrucción persistente, historia clínica de disnea y tos en varios miembros de la familia, al igual que este último criterio, que tengamos hermanos, hijos, padres con déficit identificado de alfa-1 antitripsina, hepatopatía de causa desconocida, disminución del pico de la proteína alfa-1 en el proteinograma y paniculitis o vasculitis como manifestaciones extrapulmonares. Esta es la propuesta del algoritmo diagnóstico que nosotros estamos
aceptando dentro de los que se encuentran por las diferentes sociedades científicas de la Sociedad Europea. Lo primero es, todo paciente con sospecha de alfa-1 antitripsina, sea por EPOC o por cualquier otra de esas condiciones que les mostré en la diapositiva anterior, lo indicado es solicitarle los niveles séricos del alfa-1 antitripsina. Buenas noticias, hacen parte de nuestro plan de beneficios, de nuestro PBS, no requieren MIPRES, no requieren ningún proceso especial, más allá de hacer la solicitud. Y sí, les digo esta recomendación, escriban en las observaciones niveles séricos de alfa-1 antitripsina, porque si no hay pacientes que les piden muestra de materia fecal en el laboratorio por desconocimiento y nos ha pasado. Entonces, pedir el código correcto y en la observación niveles séricos de alfa-1 antitripsina automatizado. Con los niveles pues hay dos caminos, o están por encima de 110, que es el punto de corte aceptado, muy probablemente el paciente no tiene déficit de alfa-1 antitripsina, no tiene ninguna mutación identificada, no debo hacer nada más. Si por el otro lado tengo unos niveles séricos por debajo de 110, ¿qué es lo indicado? Complementar el estudio con una prueba de genotipificación. La verdad es que esas pruebas son costosas, se solicitan en casos muy seleccionados y nos permiten complementar el diagnóstico identificando alguna de estas mutaciones que ya les mostré que se relacionan con el déficit sérico de alfa-1 antitripsina, y también nos sirven hasta para consejería genética en términos de las pruebas que tienen que realizarse los familiares de este paciente. El déficit grave de alfa-1 antitripsina, que es el que se trata, depende de los niveles séricos de la proteína. Se ha definido que corresponde a niveles séricos menores del 35% del valor promedio esperado, que de acuerdo a la técnica por la cual se midan los niveles de alfa-1 antitripsina sería menor a 50 miligramos por decilitro o menor a 80 miligramos por decilitro. En los laboratorios en Colombia la técnica que más se utiliza es la nefelometría, por tanto el punto de corte está entre 50 y 60. Por debajo de este nivel corresponde un déficit sérico severo, ¿qué debo hacer? Genotipo. ¿Y por qué genotipo? Porque aquí se muestra en esta gráfica que, de acuerdo a la mutación que se reporte, los niveles de alfa-1 antitripsina sérico pueden ser mucho menores, siendo los más bajos los encontrados en los sujetos con mutaciones ZZ y SZ, o algún alelo nulo. ¿Qué es el genotipo? El análisis molecular del gen de la serpina 1, que es altamente pleomórfico y tiene más o menos 100 alelos identificados en la literatura. Hay algunos que tienen nombres específicos de las ciudades o del experto que lo identificó. El alelo M es el alelo nativo que las personas sin mutación tenemos, y los pacientes con niveles séricos bajos son a quienes se lo deberíamos solicitar. Estos son los datos de mi paciente que les comenté, que el diagnóstico, la verdad, del déficit de alfa-1 antitripsina fue muy tardío, casi 15 años después del diagnóstico de la EPOC, y miren los niveles séricos que él tenía en ese momento. Nada, 24.6, estaban muy bajitos, y al complementar el estudio con el genotipo tenía una mutación ZZ, y desde ese momento inició tratamiento con terapia de aumentación, que es la siguiente parte de esta charla. ¿Cómo trato a los pacientes con déficit de alfa-1 antitripsina? Primero, se tratan igual que todos los pacientes con EPOC. No debemos olvidar modificación del estilo de vida, tienen que dejar de fumar o si no el enfisema va a progresar más rápidamente, tienen que evitar los desencadenantes ambientales, tienen que hacer un seguimiento por nutrición, por el tema de la desnutrición, la obesidad sarcopénica en algunos casos, e ingresar a rehabilitación pulmonar cuando la disnea sea por encima de 2 de la clasificación de MMRC. Tratamiento, el estándar para cualquier paciente con EPOC, broncodilatadores, que ya los vamos a ver. La recomendación es seguir el lineamiento del consenso de Gold. Oxígeno, si se requiere, de acuerdo a gases arteriales, a caminata de 6 minutos, y si hay compromiso de órgano blanco. Vacunación y terapia de aumentación, que va a ser unas palabras que les voy a mencionar en esta conferencia. Esta es la última propuesta de Gold. Como ven, ya no se clasifica la EPOC como A, B, C, D, sino
fusionaron el grupo C y el grupo D en el grupo E, que corresponde a los exacerbadores. Entonces se mantienen los dos ejes. Abajo tenemos síntomas por disnea y por CAT, el que tengamos a la mano es válido, y en el eje de las Y tengo el número de exacerbaciones moderadas o severas en el año previo, y así puedo clasificar a mi paciente como un GOLD A, B o E, y según eso escoger el tratamiento inicial, el cual debo escalonar a medida que se vayan presentando, persistiendo los síntomas en el tiempo, y esto aplica también a los pacientes con enfisema y EPOC secundario a déficit de alfa-1 antitripsina. Siempre tener en cuenta, evaluar en cada consulta síntomas, la presencia de exacerbaciones, la técnica inhalatoria, la adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico, y titular, escalar ese tratamiento. Suplencia de alfa-1 antitripsina, ¿en quiénes? Creo que en la conferencia he tratado de ser clara. Todos los que tienen déficit severo de alfa-1 antitripsina deberían tener suplencia y deberían tener estudio genético para identificar la mutación que se relaciona con ese déficit de alfa-1 antitripsina. ¿Cómo se administra? Se administra semanalmente. La dosis es de 60 miligramos por kilo de peso del paciente. Es una dosis semanal de proteína derivada del plasma humano. En Colombia ya contamos con 2 presentaciones. La que recientemente se lanzó es el Ventia, que contiene la proteína al 2%. Es la única terapia específica para esta enfermedad, específicamente cuando el compromiso es pulmonar, y no tiene aprobación para el tratamiento de enfermedad hepática, y en muchos casos no se requiere, porque como les mostré en una de las tablas iniciales, no es frecuente que los pacientes con déficit severo tengan compromiso hepático. Casi siempre se presenta aquellos con un déficit leve o moderado de la proteína. Y la primera descripción de eficacia de este tratamiento se hizo hace más de 40 años, entonces es pecado que no sepamos que existe y que en pacientes que lo requieren se les debe prescribir. Claramente lo ideal es que pasen también por un neumólogo para validar el diagnóstico y hacer la prescripción. Esta es la recomendación específica que trae la guía colombiana de EPOC. La publicamos a finales del año pasado, pero el texto completo está disponible desde hace unos 3 meses más o menos en la revista colombiana de neumología. ¿Y qué dice? En pacientes con EPOC y con deficiencia de alfa-1 antitripsina se sugiere suplencia además del tratamiento estándar, pero ¿en quiénes? En pacientes que tengan niveles séricos reducidos y mutación genética, y además compromiso severo dado por enfisema, un FEP1 por debajo del 65% del predicho, que tengan el tratamiento farmacológico y no farmacológico óptimo, que fue lo que ya les mostré, y que no estén fumando activamente, porque si no el daño se va a perpetuar y se va a perder el efecto del tratamiento. Entonces ya en Colombia tenemos claro con la guía nacional cuáles son las indicaciones, y tenemos disponible el medicamento también para que lo podamos utilizar. 3 conclusiones rápidas, y si logré ceñirme al tiempo. La primera que quiero que nos quede esta conferencia es que el déficit de alfa-1 antitripsina es una enfermedad genética rara, pero que sí existe en nuestro país. Aquí 3 personas han visto pacientes, y en el estudio que les mostré sí existe, y la prevalencia no es tan baja como uno podría pensarlo. La segunda conclusión es que no olvidemos solicitar niveles séricos de alfa-1 antitripsina en todos los pacientes que tienen diagnóstico de EPOC, y no olvidar que hay otras condiciones, bronquiectasias, ese asma de difícil tratamiento, pacientes con familiares que ya se les detectó la enfermedad previamente, enfisema en pacientes muy jóvenes. A ellos deberíamos pedirles inicialmente los niveles séricos, y según el nivel sérico que obtengamos, la prueba genética. Y la última conclusión, siempre estos pacientes requieren un manejo integral y remitir idealmente a neumología para que definamos si requiere o no suplencia y hagamos ese seguimiento funcional que requieren los pacientes. Eso era todo lo que les quería presentar.
Muchísimas gracias, doctora Prada, por su excelente disertación. Yo creo que ha sido muy clara en su exposición. Muchas gracias. Invito al doctor Daniel Ramírez, médico general de la Universidad del Bosque, médico dermatólogo de la Universidad CES, miembro de la Asociación Colombiana de Dermatología, máster en dermatología pediátrica y experto universitario en genodermatosis. Él nos hablará de protoporfiria eritropoyética. Bienvenido, doctor. Bueno, pues primero quiero agradecer a la ACMI por abrir estos espacios, que si bien sé que las enfermedades huérfanas no son la realidad de muchos de ustedes todos los días, especial esta, que sus manifestaciones son principalmente cutáneas, sí considero importante que nos familiaricemos cada vez más con estas enfermedades, porque lo que no conocemos nunca lo vamos a sospechar ni diagnosticar. Y esto cobra mucha más importancia cuando ya tenemos en Colombia la posibilidad de acceder a medicamentos que cambian de forma ostensible la calidad de vida de estos pacientes. Bueno, estos son mis conflictos de interés. Voy a comenzar por una definición de lo que es la protoporfiria eritropoyética. La protoporfiria es un desorden hereditario de la vía metabólica de síntesis del grupo hemo, ¿sí? ¿Qué es una porfirina? Una porfirina es una molécula fotosensible que se activa, como su nombre lo dice, cuando entra en exposición con la luz del sol, y esto promueve la liberación exagerada de radicales libres que van a traducirse clínicamente en las manifestaciones cutáneas que tiene esta enfermedad, que principalmente es una fotosensibilidad, pero que característicamente, a diferencia de otras enfermedades que también se manifiestan con fotosensibilidad, es una fotosensibilidad dolorosa y no asociada a la formación de ampollas. Esto es la primera parte clave para sospechar de protoporfiria eritropoyética. Estas porfirinas, en el caso de esta condición, porque ya vamos a hablar de otros tipos de porfirias, se acumulan principalmente en los eritrocitos, en la sangre y en algunos otros tejidos, principalmente en el hígado. Antes de puntualizar en nuestro tema de interés, que es esto, la protoporfiria, vamos a hablar un poquito rápidamente de cómo se clasifican las porfirias. Las porfirias clásicamente se clasifican según la localización del defecto enzimático en eritropoyéticas y en hepáticas. Estas a su vez se manifiestan en agudas, de las cuales tenemos 4, que es la porfiria aguda de 2, la porfiria aguda intermitente, que es la segunda porfiria más frecuente en el mundo, y la coproporfiria hereditaria y la porfiria variegata. Y las crónicas, cuya manifestación principal es manifestación en piel, es la porfiria cutánea tarda, que es la más frecuente en el mundo, y la porfiria hepatoeritropoyética, que es una variante de la cutánea tarda, pero de inicio en la infancia. Y las que nos interesan el día de hoy, más que todo, son las eritropoyéticas, es decir, aquellas cuyo defecto enzimático se lleva a cabo dentro del eritrocito, especialmente dentro de la mitocondria del mismo. Tenemos 2, la enfermedad de Gunter o porfiria eritropoyética congénita y la protoporfiria eritropoyética. A su vez, me permití colocarles al frente de cada una cuáles son las manifestaciones principales, porque hay otras clasificaciones que ustedes pueden ver en la literatura y es basada en el predominio de síntomas que presenta el paciente. Bueno, en cuanto a la clasificación genética de la protoporfiria eritropoyética, primero cabe decir que se han asociado más de 120 mutaciones asociadas a su génesis, y es una enfermedad con una alta variabilidad en su expresión y penetrancia. Esto hace que las manifestaciones clínicas sean muy variadas y varíen también en la intensidad de los síntomas cutáneos, haciendo de esto un cuadro heterogéneo, muchas veces con un grado más de complicación que con otras enfermedades huérfanas. Tenemos varias formas de herencia que se han descrito, principalmente
la causa más frecuente es la mutación en el gen FEC, que codifica para una proteína que se llama ferroquelatasa, y esta forma autosómica dominante es la que más frecuentemente diagnosticamos, constituye el 90% de los casos descritos hasta el día de hoy. También tenemos la forma autosómica recesiva, ¿sí?, que requiere la mutación en heterocigosis compuesta, es decir, se necesitan los dos alelos mutados en el mismo locus. Y tenemos la forma dominante ligada al cromosoma X, que se da por mutación en otra enzima que se llama la ácido aminoleucínico sintasa de tipo 2. En la autosómica dominante, la mayoría de casos van a necesitar de un alelo mutado, pero a diferencia de la autosómica recesiva, no va a ser en homocigosis, sino en heterocigosis compuesta. Eso quiere decir que necesita un alelo mutado, que se lo aporta un padre, y para que se manifieste la enfermedad se requiere que la actividad de la ferroquelatasa sea menor al 35 o al 30% de la actividad enzimática normal. Para esto, si solo tiene un alelo mutado del FEC, va a tener una actividad promedio de 50%, es decir, la enfermedad no se va a manifestar. Por eso requiere que el otro alelo sea un polimorfismo hipomórfico o de baja expresión, que es el IBS 348C. 2% de estos, o sea, el 90% de los casos, solo el 2% pueden presentar hepatopatía crónica, mientras que en la forma autosómica recesiva, 40% desarrollan hepatopatía y muchos de ellos severa, pero también hay fenotipos que clínicamente se caracterizan por queratodermia palmoplantar, que característicamente este subtipo de esta autosómica recesiva se asocia a estos hallazgos de hepatopatía crónica. Y las asociadas a mutaciones del ALAS2, más o menos 15-17% pueden manifestarse con hepatopatía crónica e incluso insuficiencia hepática. Y hay formas adquiridas que se presentan en los adultos, en la minoría de casos, y usualmente están asociados a síndromes mielodisplásicos y desórdenes mieloproliferativos. Aquí tenemos simplemente la ruta metabólica de la biosíntesis del hemo, donde vemos en el recuadro verde la enzima ALA-sintetasa, que es la que falla o la que se encuentra mutada en los casos de autosómica dominante ligada al X, que constituye más o menos un 4 a 5% de los casos, y en el recuadro rojo vemos la ferroquelatasa, que constituye el 90% de los casos de protoporfiria eritropoyética. Cuando esta actividad enzimática está alterada, lo que se va a acumular en los eritrocitos principalmente y en segunda medida en el hígado va a ser la protoporfirina 9, que es la porfirina que es muy sensible a la luz del sol y va a generar liberación de radicales libres, cascada inflamatoria que se traduce clínicamente por las manifestaciones cutáneas que veremos próximamente. No hay mucha información en Colombia. Los datos que les traigo son lo más reciente que hay, son publicados por la Porficol, por el doctor Jaramillo Calle, quien dirige en la Universidad de Antioquia el Centro de Porfiria para Colombia. Tenemos una serie de datos comprendidos entre los registros por diagnóstico CIE-10 entre 2014 y 2018. Tenemos esta distribución topográfica, donde vemos que los departamentos donde más se reportaron casos es el departamento de Cundinamarca, departamento del Huila y en Antioquia. Y tenemos unas prevalencias de 15.4 casos de pacientes por millón de habitantes, con una incidencia de 0.2 casos nuevos al año. Estas prevalencias siendo muy similares a las de países como Suecia, Irlanda, ¿sí?, pero inferiores a países como Noruega, Suiza y Reino Unido, que son los países donde más se presenta y se diagnostica esta enfermedad. En el caso de nosotros, por nuestro proceso de mestizaje, muchas veces el reporte y el diagnóstico temprano de estos casos se hace más difícil, teniendo en cuenta que a mayor cantidad de melanina disponible en la piel, usualmente las manifestaciones cutáneas van a ser mucho menores, menos llamativas, menos floridas, y usualmente los pacientes pueden llegar a ser incluso pausisintomáticos.
las manifestaciones cutáneas son directamente proporcionales al tiempo de exposición, pero también al defecto genético que subyace la enfermedad. Este recuadro se los traigo del mismo artículo del doctor Jaramillo Calle, simplemente para resaltar lo que está en el recuadro rojo. En Colombia, si bien esto es una enfermedad congénita, estamos haciendo diagnóstico en promedio a los 32 años y medio. Es decir, los pacientes viven un calvario de 32 años antes de hacerles el diagnóstico, mientras que en países como Noruega, Suecia, que tienen unas incidencias mayores, se está haciendo en promedio en 18 años de edad el diagnóstico. No es alentador tampoco, pero mejor que nuestras cifras. Manifestaciones cutáneas de estos pacientes. La característica típica de la presentación de la protoporfiria eritropoyética es que a muy temprana edad los pacientes manifiestan dolor. En el caso de los bebés, llantos que no se encuentra su causa, ¿sí? Son pacientes altamente irritables cuando son expuestos a la luz solar. Usualmente los síntomas de dolor urente suceden a los pocos minutos. Se describen entre 1 y 20 minutos posterior a la exposición. Posterior a ese dolor urente que es insoportable, que muchas veces le llama la atención al médico que la queja del paciente es mucho más llamativa de lo que se puede ver en la piel, eso es algo que los debe hacer sospechar. Sigue eritema, edema e incluso púrpura y petequias en muchos casos, como lo vemos en la foto que se encuentra a la izquierda. Aquí vemos el paciente a la derecha, vemos francoedema y francoeritema pocos minutos después de la exposición solar. Aquí tenemos un paciente que a los pocos minutos de haber comenzado con el dolor urente presentó ese hallazgo de púrpura. Recordemos que la púrpura se produce histopatológicamente por la efusión de eritrocitos a través del capilar dérmico. En este caso, a diferencia de vasculitis cutáneas, el vaso está indemne, no hay ruptura del vaso. Aquí tenemos otra paciente donde vemos numerosas petequias en la pirámide nasal y en región malar bilateral con escaso compromiso de porción cutánea del labio superior. Aquí vemos un niño que presenta dos hallazgos frecuentes pero que son ya subagudos, ¿sí? Los agudos es el eritema, el edema, el dolor, la púrpura, las petequias. En este caso vemos unas escoriaciones, a veces incluso cicatrices puntiformes y algunas pápulas descamativas, como vemos en el hélix de ese niño. Y en el labio vemos en el borde bermellón del labio inferior, esta liquenificación. ¿Sí? ¿Qué es la liquenificación? Es el aumento del grosor de la piel que denota o demarca la cuadrícula cutánea normal, en este caso de esta semimucosa. Aquí vemos un paciente paucisintomático, es un paciente que ustedes pudieran pensar que las lesiones del rostro son petequias, pero no, son efélides, son pecas normales y lo único que llama la atención en la suprapunta nasal es una escoriación producida secundaria a los síntomas posterior a la exposición solar y en el dorso de manos 3 o 4 excoriaciones y así se nos presenta el paciente en consulta. Podemos ver esos casos leves o casos más severos. Este es otro paciente donde simplemente se evidencia un enrojecimiento facial de predominio en mejillas, orejas y punta nasal, que es lo que frecuentemente vemos, pero más de eso, además de estar asociado con los episodios de dolor urente, no presentaba otro hallazgo. Lo mismo aquí, cicatrices, costras, úlceras, un caso mucho más severo, paciente que múltiples episodios de eritema, edema, llevó a una cicatrización a la aparición de múltiples cicatrices de su rostro y lo que estamos viendo son lesiones crónicas, lo mismo que vemos en las piernas, como muy similar a lo que vemos en cuadros de prurigo en pacientes pediátricos. Aquí vemos cicatrices varioliformes que semejan las que deja la viruela o la varicela, que es otro hallazgo característico de esta patología. Aquí vemos liquenificación con engrosamiento serio de la piel en lo que es la punta nasal, también es un hallazgo crónico, aquí pues discretamente incipiente solo en la punta, pero acá en este caso de esta paciente es mucho más llamativo. Ese engrosamiento serio, esta paciente lo tiene en todo el rostro, ¿sí? Tiene unas ritides marcadas que son las
los pliegues cutáneos acentuados en las porciones cutáneas del labio, que lo vemos también en esta paciente pediátrica, pero mucho menos acentuados. Normalmente ese engrosamiento serio de la piel, lo más frecuente verlo es en la suprapunta nasal, como lo vimos, y en región perioral. Acá tenemos también engrosamiento de la piel de los nudillos y de las articulaciones metacarpofalángicas, que también son lesiones características y que muchas veces, asociado a la fotosensibilidad, nos pueden hacer pensar en dermatomiositis. Podemos confundirlo con pápulas de Gotrón, ¿sí? Entonces es importante siempre tener ese diagnóstico diferencial, aunque lo característico de la dermatomiositis es que no presenta esa fotosensibilidad tan dolorosa y llamativa a edades tempranas. Y eso es un cambio de pseudoliquenificación, también hallazgos crónicos de esta patología. Entre las manifestaciones hepáticas como extracutáneas, como les manifestaba, están las hepáticas. Normalmente el 20% de estos pacientes hace hepatopatía colestásica por cálculos directamente conformados por porfirinas, específicamente por protoporfirina, y el 1 al 4% de estos pacientes con enfermedad colestática pueden hacer insuficiencia hepática aguda severa, que puede llevar a la mortalidad en algunos casos, y lo difícil es que no hay métodos hasta ahorita de predecir qué pacientes van a hacer esta hepatopatía aguda severa. Y entre las hematológicas, como es consecuente pensarlo por el déficit de función de ferroquelatasa, es ver anemia microcítica hipocrómica hasta en el 20-60% de los pacientes, muchas veces asociados por lo mismo a esplenomegalia, secuestro esplénico de eritrocitos, incluso hemólisis. El diagnóstico, la clínica que ya les comenté, hay pruebas de laboratorio como la fluorescencia plasmática con longitud de onda de 634 nanómetros, que lo que hace es que los eritrocitos comprometidos sean fluorescentes al examen, y pedir siempre en estos pacientes protoporfirinas en heces y en orina, en heces y en eritrocitos. Estudios complementarios, los niveles de ferroquelatasa si están disponibles, en Colombia no los tenemos, y estudios genéticos. Diagnósticos diferenciales, fotosensibilidad del lupus, que característicamente no compromete las articulaciones interfalángicas proximales ni las metacarpofalángicas, sino la cara dorsal de las falanges proximal y distal. Dermatomiositis, como les comentaba, con las pápulas de Gotrón. Si hay duda, a través de una biopsia de piel, que es un examen sencillo, podemos hacer el diagnóstico diferencial. Si no se ha logrado con la anamnesis, la porfiria cutánea tarda, que es principalmente en adultos más de 40 años, que tiene otras manifestaciones como hipertricosis, sí presenta ampollas y no tienden a presentar esa fotosensibilidad tan dolorosa. Y porfiria eritropoyética conjunta, que es la otra porfiria eritropoyética que les comenté, que es altamente mutilante, ¿sí? Los pacientes terminan usualmente sin cartílago nasal y sin labio, usualmente, además de amputaciones de dedos por la severidad. Hacen úlceras secundarias al ampollamiento de estas áreas y presentan el hallazgo característico de eritrodoncia, que es la fluorescencia con luz de Wood al examen físico. Lo mismo con la orina. Aquí tenemos el diagnóstico diferencial de las otras porfirias vía laboratorios. Acá solo hacer el énfasis en que la porfiria eritropoyética, en que la protoporfiria eritropoyética es la única que tiene porfirinas normales en orina. Todas las otras van a tenerlas aumentadas, sea uroporfirina o coproporfirina. El aumento de protoporfirina en heces y en eritrocitos es altamente sugestivo de la condición, pero no podemos perder de vista que también hay otras porfirias, como el déficit de ala deshidratasa, que también puede producir aumento de protoporfirina en hematíes, pero no lo hace en heces, y además tiene aumento de coproporfirinas en orina. Tratamiento. Lo primero, como ustedes han de pensar, medidas de fotoprotección. Aquí hay varias, de utilizar películas oscuras para cubrir los vidrios de la casa, del carro, ropa con filtro solar que ya existe y la conseguimos en Colombia, los protectores solares. En cuanto a los protectores solares, quiero hacer una pequeña sugerencia, y es que siempre deben verificar
que sean protectores solares compuestos, es decir, que tengan filtros químicos y físicos. Los filtros físicos, cuya función es reflejar la luz, son los más efectivos para controlar esto. Y ya se ha visto en estudios recientes que la luz visible, la que viene en los computadores, de los dispositivos electrónicos, también produce exacerbaciones en protoporfiria eritropoyética. Por eso es importante también revisar y formular protectores solares que tengan pigmentos orgánicos de hierro, como el óxido de hierro, que es el pigmento orgánico que se ha demostrado más eficaz a la hora de repeler luz visible. Los betacarotenos se han estudiado a dosis de 30 a 180 miligramos, sin embargo, la evidencia no es muy alta, y hay otras terapias como N-acetilcisteína, fototerapia con VA o VB. Ustedes me van a decir, pero ¿cómo van a colocar fototerapia en una protoporfiria? Se hace a dosis muy mínima, tratando de generar ese endurecimiento de la piel para hacerla más resistente. En teoría, el único tratamiento curativo para la protoporfiria es el trasplante de células madre hematopoyéticas, de los cuales solo hay 10 casos descritos en la literatura. Casi no se lleva a cabo por los riesgos que representa para el paciente. Y acá una revisión sistemática del 2009 donde se concluyó que no había evidencia significativa, y eso se persiste hasta hoy, para recomendar ni N-acetilcisteína, ni betacarotenos, ni fototerapia en estos pacientes. Trasplante de médula ósea hoy en día solo se usa para pacientes adultos mayores con enfermedad hepática recurrente posterior a trasplante hepático, para prevenir la enfermedad hepática recurrente en pacientes jóvenes con trasplante hepático y en paciente con enfermedad hepática progresiva que no tenga indicación para el trasplante hepático. ¿Qué hay de nuevo en el tratamiento? Hay varios medicamentos, algunos en ensayo fase 2, otros en fase 3, pero ya tenemos aprobado por la FDA y por la EMA el afamelanótido, que es el medicamento del cual les vengo a hablar hoy estos últimos minutos. Es un análogo de la hormona estimulante de melanocitos tipo alfa. Ya les voy a explicar más o menos cómo funciona, y lo tenemos disponible en Colombia como vital no disponible. Fue sintetizado en 1980 en la Universidad de Arizona, se une de forma permanente al receptor tipo 1 de la melanocortina y promueve la síntesis de eumelanina. Recordar que la eumelanina es la forma de melanina humana que absorbe más la radiación solar, ¿sí? Es mucho más efectiva que la feomelanina. La feomelanina, para que sepan, es la melanina que normalmente tienen los pacientes con fototipos bajos, es decir, los monos los blancos rubios o pelirrojos. Los morenos, los trigueños, tenemos un predominio de eumelanina, que es la que buscamos estimular con el afamelanotido. El tratamiento está aprobado en la EMA en 2016, por la FDA en 2019 y en Australia en 2020, y se ha tratado también como tratamiento experimental de otras enfermedades dermatológicas como vitiligo, xeroderma pigmentoso, urticaria solar, que es un diagnóstico diferencial también de esta condición. El mecanismo de acción. Entonces, ¿cómo promueve el afamelanotide la producción de eumelanina? Él se va a unir directamente con el receptor receptor tipo 1 de la melanocortina y va a estimular la correcta transcripción a nivel nuclear del melanocito, la correcta traducción y plegado de tirosinasa y de péptidos relacionados a tirosinasa, que son los precursores de la melanina. Además de esto, va a garantizar un transporte adecuado de esta tirosinasa y péptidos derivados a los premelanosomas para que puedan ser distribuidos en los queratinocitos circundantes a este melanocito, además de provocar un crecimiento de las dendritas del melanosoma, que es lo que del melanocito, que es lo que estamos viendo acá. Estos brazos, recordar que el melanocito es una célula dendrítica, y a través de estas dendritas es que puede transferir los melanosomas para de esta forma estimular la síntesis de antioxidantes, que es otra función de la eumelanina. Actúa también sobre reparación del daño del DNA y adicionalmente promueve la expresión de interleuquina 10, que es un inmunomodulador importantísimo a la hora de combatir enfermedades inflamatorias como esta. Aquí tenemos un paciente al que se le está implantando el afamelanótido. Es un implante de 1.7 centímetros de largo con 1.5 milímetros de diámetro, que se inyecta de forma subcutánea, viene en presentación de 16 miligramos y se aplica
cada 60 días, cada 2 meses, a nivel subcutáneo superior a la región de cresta ilíaca, usualmente. La seguridad de este medicamento, realmente en los estudios que se han hecho, se ha visto que es un medicamento con un perfil muy inocuo. Los síntomas que más se producen son las náuseas, la cefalea, la dorsolumbalgia, nasofaringitis, y también llamaba la atención que hasta el 33% de los pacientes presentaba hiperpigmentación local en el sitio del implante e incluso hiperpigmentación, o sea, ganancia de pigmento en nebus previos y en algunos casos aparición de nuevos lunares. Eso llamó la atención inicialmente y se hizo importante confirmar el riesgo de melanoma que podía inducir este medicamento. Ya hoy en día tenemos muy claro que es un medicamento que todo lo contrario, no solo no predispone al desarrollo de melanoma, sino que puede servir, se está investigando como terapia coadyuvante para algunos tipos de melanoma, principalmente por estos 3 mecanismos. El afamelanotio inhibe la proliferación de células de melanoma e incluso induce senescencia en cultivos in vitro de estas células. La eumelanina promueve por los mecanismos que ya le expliqué la protección contra el melanoma, primero por su actividad como protector solar, pero adicionalmente con su actividad antioxidante, y las células de melanoma se ha visto que no expresan receptor para la melanocortina de tipo 1. Aquí vemos los ensayos clínicos que se habían realizado antes de su aprobación por la EMA en el 2016, donde todos mostraban su perfil de seguridad y cómo mejoraban 2 variantes en el paciente. Primero, calidad de vida, y segundo, el tiempo en que iniciaban los síntomas después del estímulo lumínico. O sea, se prolongaba notoriamente, como se los voy a mostrar ahora. El afamelan, este es el último estudio, fue publicado ahorita en 2024 en Life por Rebecca Leaf, que es una de las investigadoras en calidad de vida en protoporfiria más reconocidas del Hospital General de Massachusetts. Y ella vio en estos 26 pacientes, acá vemos cómo se prolongaba. Lo que está en morado es cómo se empezaba a prolongar el tiempo en minutos después de la colocación de afamelanótido. De los 26 pacientes que están acá, el 72% tenía ya 2 o más implantes, o sea, 4 o más meses de tratamiento, y se vio que la mayoría de estos aumentaba el tiempo, o sea, podían soportar mayor tiempo con la exposición solar. Pasaron de 12.5 minutos antes de iniciar tratamiento a 120 minutos, la mayoría como mínimo, incluso algunos que llegaron a 300, 400, 500 minutos en los que podían estar haciendo actividades al aire libre. O sea, esto es una mejoría significativa en la calidad de vida para estos pacientes, los hace un poquito más activos, pueden hacer diligencias, trabajar un poco más. De lo contrario, están destinados a estar bajo techo siempre. Y acá vemos cómo mejora la calidad de vida a través de un instrumento con las preguntas habituales, donde se les preguntaba cómo veían su bienestar, cómo era la sensación cuando hacían actividades al aire libre, cómo calificaban ellos su calidad de vida y cómo había sido en los 2 meses la experiencia en cuanto a quejas cutáneas. Vemos que antes del afamelanótido la mayoría de las columnas están en gris o azul, que es o que se encontraban igual o que era mala, ¿sí?, la calidad de vida o su calificación respecto a las preguntas que les hacían. Y en la barra, después del afamelanótido, después, como les decía, de haber tenido 2 implantes, vemos cómo empieza a aparecer la barra morada en rangos que se localizan entre el 20 y 40% en la mejoría de la percepción del paciente en cuanto a las preguntas hechas. Por último, simplemente hacerles énfasis, hoy ya contamos en Colombia con, incluso tenemos posgrado de genética, si bien en algunas ciudades todavía es difícil encontrar genetista clínico, tratemos de que en estos casos apoyarnos siempre y tener un equipo multidisciplinario con genética que va a ser de mucha ayuda para la confirmación. Hay muchos casos de porfirias que se dejan como porfirias indeterminadas, ¿sí? Entonces, si tenemos un caso de porfiria indeterminada, son pacientes que no vamos a poder justificarles estos tratamientos, ya que la única autorización o aval que tenemos para este medicamento que les acabé de mostrar
es la protoporfiria eritropoyética hasta el momento. Por eso es importante siempre llegar a un diagnóstico preciso y con genética podemos lograrlo. Por último, unas cosas importantes que se les puede decir a los pacientes en la consulta, y es que normalmente el riesgo de heredar a la descendencia una protoporfiria eritropoyética clásica, es decir, la de mutaciones en la ferroquelatasa, que son el 90% de los casos, es del 2.5%. Cuando tenemos la posibilidad genética de mirar si la pareja del paciente que es portador de esa mutación porta el alelo hipomórfico ICB348C, pues podemos hacer una asesoría mucho más puntual. Y los síntomas de fotosensibilidad en la mujer embarazada disminuyen. La calidad de vida todavía se especula mucho, pero mejora muchísimo la fotosensibilidad de esos pacientes, y lo que se ha encontrado es que los niveles en eritrocitos de protoporfirina 9 en las pacientes embarazadas disminuye de forma ostensible en comparación a sus niveles previos a haber quedado en embarazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Daniel Ramírez, por esa magnífica conferencia. Tenemos 8 minutos antes de ir a visitar la muestra comercial. Invito a los doctores Montenegro, Prada, Quiñones y Ramírez a que se acerquen acá para escuchar las preguntas del auditorio. Gracias. Yo te pediría que tú moderes ahí y hagas las preguntas tú. ¿Tienen alguna pregunta del auditorio? ¿Ya? Listo. Sí, doctora, pues con respecto a eso se hizo el análisis también en términos de costo, utilidad y costo-efectividad con respecto al diagnóstico, y más teniendo en cuenta que es una enfermedad que sí se puede tratar. La prueba, que son los niveles séricos de alfa-1 antitripsina, si el paciente quisiera hacerla de su bolsillo, pues tiene un costo más o menos entre 150 a 200 mil pesos en un laboratorio que la realice. Obviamente, volumen, y para laboratorios que hacen parte de los aseguradores será un costo muchísimo menor. Entonces, pacientes con EPOC, lo indicado es hacerlo a todos, independiente que tengan o no enfisema. Otra cosa es la prueba genética, que es así. Primero, no se hace en cualquier laboratorio. De hecho, estos pacientes que les mostré del estudio que publicamos el año pasado, la muestra se remitió hasta Bilbao, España, para el análisis genético, gracias al patrocinio de un laboratorio, y pues claramente tiene un costo muy alto, y eso sí no estaría indicado para todos los pacientes. Hay 2 moléculas que están disponibles. Si es un tratamiento bastante costoso, me corchan y miro a mis patrocinadoras porque no me sé el valor exacto de cada vial, pero pues la dosis sí depende del peso del paciente, y es un tratamiento de alto costo, que en casos, por ejemplo, de centros de referencia como la Fundación Neumológica, tenemos junta de alfa-1 antitripsina para que con un concepto de junta se justifique la prescripción, siendo un medicamento de alto costo. Ay, gracias. Y nosotros en este momento desconocemos el precio del medicamento, porque estamos en el área
médica. El área comercial ya les podría dar la información en el stand para sí, darle respuesta a su pregunta, doctor, qué pena. Y pues dando un poquito de respuesta a la pregunta de la doctora, también quería comentarles que nosotros en el laboratorio tenemos programa de diagnóstico para niveles séricos a los pacientes, es decir, ustedes pueden remitir los pacientes a nuestro programa, ahí les toman la muestra y si el paciente tiene unos niveles por debajo de 90, se evalúa la necesidad de la prueba genética. Gracias, doc. Bueno, más que todo un comentario con respecto a la hemoglobinuria paroxística nocturna y a la protoporfiria. Con respecto a la experiencia de estas dos enfermedades, son enfermedades de difícil diagnóstico y es como dicen los conferencistas, es más que todo de pensarlas. Hemos tenido experiencias más que todo con pacientes con respecto a la hemoglobinuria paroxística nocturna, no tanto con los episodios de trombosis, porque depende de la parte geográfica. Nosotros hemos tenido experiencias más que todo es con pacientes con anemia aplásica y leucemias en fase leucémica. Entonces es muy importante hacer el screening en estos pacientes. Y con respecto a la protoporfiria, cuento una experiencia personal que tuvimos un paciente que tenía lesiones de piel. Las lesiones de piel lastimosamente no eran características, pero en el screening y en el plan de trabajo dio como resultado protoporfiria y actualmente el paciente se encuentra en muy buenas condiciones. Este paciente tuvo una particularidad, se enfocó desde el punto de vista hematológico ya que tenía cambios displásicos en las células. Entonces fue muy importante y fue un hallazgo diagnóstico y un reto para nosotros. Gracias por su excelente conferencia. Muchas gracias.